Decía un escritor francés de nombre impronunciable que más vale equivocarse por hacer algo nuevo que acertar por hacer siempre exactamente lo mismo. Así es que este podcast, una vez más, viene cargado de novedades. La primera, si lo estás escuchando desde tu teléfono, desde tus auriculares, que sepas que también está a disposición en nuestro canal de YouTube. Pero no se quedan aquí las novedades. Elena Camino también es una nueva incorporación a este podcast, pedagoga en Premier Santiago. Muy buenas. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de que compartas podcast con nosotros y, por supuesto, aprovecho esta coyuntura para mandarle un abrazo enorme a nuestra anterior compañera de podcast, Celtia Fernández, a la que todo el equipo de pedagogos queremos muchísimo, además de ser una profesional como la copa de un pino. Espero estar a la altura. No nos cabe duda. Empezamos con la información de última hora porque la actualidad informativa viene a marcar un poco el calendario de este podcast. Y es que estos días hemos recibido prácticamente a diario alguna consulta acerca de si el adelanto electoral va a afectar o no a las oposiciones, ¿verdad? Correcto. De eso hablaremos en nuestro primer apartado del podcast, que se llama Opo Info, que nos va a abarcar prácticamente toda esta parte. Y luego pasamos a en modo random, donde vamos a hacer una serie de recomendaciones y, bueno, así como su propio nombre indica, vamos a hacer algo un poquito más random. Y por último vamos a pasar al Opositor Mood, donde vamos a hablar de un tema esta semana que es el talón de Aquiles de muchos opositores, que es el descanso. Bueno, fundamental. Yo estoy aburrido de repetirle a nuestros opositores, atención, es tan importante el descanso como el estudio. Así es que y hay gente a la que se le va la olla, si me permitís la expresión, con este tema, con lo cual, bueno, pues justo ahora que empezamos un periodo de descanso, que es el verano, creo que es el momento ideal para abordar este tema. Pues nada más, sin dilación, comenzamos. Opositar no es extraterrestres. Con Antonio Reyes y Elena Camino. Queremos agradecer a Premier el poder realizar este podcast y, por supuesto, poder compartir con todos vosotros la experiencia durante muchos años preparando opositores. Bueno, pues una vez más, este podcast tiene las 3 grandes secciones de los podcasts extensos que hacemos. Primero, información al opositor. Segundo, todo lo que tiene que ver con recomendaciones que hacemos para los opositores. En esta ocasión venimos cargados de, yo creo, cosas muy interesantes, como en anteriores ocasiones también. Y después hablaremos con profundidad de la importancia que tiene el descanso y responderemos algunas de las consultas que nos habéis formulado vía WhatsApp. Sin más dilación, pues empezamos con la información de última hora. Adelante, Elena, cuéntanos. Bueno, pues esta semana vamos a abordar este tema que, como has indicado, nos han llamado muchas veces por teléfono. Tenemos muchas consultas por WhatsApp sobre la misma pregunta, y es si la convocatoria de elecciones va a afectar a la convocatoria de oposiciones de alguna manera. Así Antonio, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues lo primero y más directo es que no. Es decir, primera cuestión que tenemos que tener muy claro. Las oposiciones de enseñanza están totalmente asignadas a las competencias autonómicas, con lo cual en ese sentido no tenemos ningún problema porque la convocatoria de de elecciones es estatal y por lo tanto no nos afecta. Entonces, claro, mucha gente nos pregunta, ¿pero esto de alguna manera va a provocar nuevos cambios en el temario, nuevos cambios en el sistema de oposición? ¿Se podrían suspender las oposiciones por la llegada del nuevo gobierno? Pues yo creo que si en algún momento eso está garantizado es ahora precisamente, porque estamos justo en la mitad del proceso de estabilización.
Y por otro lado, como sabéis, derivado de esto, en Galicia ya están anunciadas convocatorias de oposiciones, o convocatoria de oposición, mejor dicho, para el año próximo con total normalidad. Correcto. El año próximo además coincide que habrá elecciones en Galicia, aunque se supone que de aquí a un año y pico, con lo cual estará totalmente superado el proceso de convocatoria de oposición y por consiguiente, bueno, pues damos por hecho, por supuesto, que no va a interferir de ninguna manera. En Galicia, insistimos, están anunciadas oposiciones para el año que viene, con lo cual el calendario será el ordinario y en lo que afecta a nivel estatal, pues como estamos en un proceso de estabilización que abarcaba los años 23 y 24, en ningún momento se va a interrumpir. De hecho, algunas comunidades autónomas están justo en un punto intermedio. En Galicia, recordad que se había indicado que el proceso de estabilización se limitaba al año 2023 y que en el año 2024 pues ya tendríamos un proceso opositor normal. Y lamento ser así de breve y tajante, pero no hay nada más. Exactamente, no hay nada más información. Creo que al final muchos se van a alegrar de esta noticia, ¿no? Que no haya ninguna novedad en este campo y que siga todo su curso normal. Sí, es cierto que yo entiendo, hemos tenido consultas todos los días en este sentido y bueno, pues sacamos el tema para evitar todo tipo de elucubraciones. Justo. Pero también es cierto que me da la sensación que la mayor parte del alumnado quedó tan tranquilo. En el sentido en que, bueno, no hay motivo. Sí, por suerte no se ha sembrado el caos. Correcto. Muy bien, pues nada más. No sé si tenemos alguna otra cuestión que comentar respecto de la información o pasamos ya directamente. Podemos pasar directamente ya en modo random a nuestro capítulo de recomendaciones, modo random, esa sección en la que de manera random pues hacemos un montón de recomendaciones. Vamos allá. Adelante, Elena. Bueno, Antonio, yo antes de empezar con cualquier recomendación, quiero empezar con una noticia que he estado leyendo tanto en periódicos digitales como periódicos en papel. Y voy a leer el titular, si te parece bien. Adelante. Venga. Apple selecciona al psicopedagogo Antonio Reyes entre los mejores docentes del mundo por el uso de las nuevas tecnologías. ¡Qué calladito lo tenías! No podía ser de otra manera. No esperaba menos. No, qué calladito lo tenías tú. Estuvimos preparando el guión de este podcast. Este tema no había salido por ningún lado y me encuentro ahora con la sorpresa. El arte de la improvisación. Cuéntanos. En fin, bueno, primero de todo, muchas gracias. Y lo siguiente, en fin, decir con toda normalidad y con toda humildad que yo creo que yo más que asumirlo como un reconocimiento propio, creo que es un reconocimiento, así lo dije en la prensa, a miles de docentes que nos pueden estar escuchando ahora, de Galicia, de España, del resto del mundo, que todos los días utilizan las nuevas tecnologías en el aula con la mayor normalidad posible. Así es que en ese sentido, bueno, pues ese reconocimiento es extrapolable a un montón de gente anónima que todos los días se le ocurra muchísimo en el aula. De todas formas, bueno, lo que sí puedo decir que para mí, más que ser una enorme satisfacción, es desde luego una oportunidad de oro para aprender muchísimo, ¿no? Correcto. Como es conocido, este verano nos reúnen a profesores de todo el mundo en Londres. Después habrá 2 eventos, uno en Dallas, en Estados Unidos, y otro en Queensland, me parece, en Australia, donde, bueno, pues haremos un continuo feedback, profesores de todo el mundo, con la utilización de las nuevas tecnologías en el aula. Entonces, bueno, pues es evidente que ahí van a estar docentes que están innovando todos los días, que están en la vanguardia más absoluta de la utilización de las TICs y, por lo tanto, pues estoy convencido que aprenderé de ellos muchísimo. Es una gran oportunidad. Sí, así es que, bueno, os digo esto para que sepáis que yo todo lo que aprenda
Os lo contaré, ¿vale? Con cosas que ya he ido conociendo, algún adelanto de alguna cuestión que parece de auténtica ciencia ficción. Pero tengo que reconocer que lo que parecía ciencia ficción hace 2 años, por ejemplo, ChatGPT, a día de hoy ya se está utilizando en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá mucho que hablar y prometo contar todo, incluso los secretos que no se puedan explicar. Que todos sacaremos muchísimo provecho y nada más. Enhorabuena, Antonio. Eso espero. Gracias. Muy merecido. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte donde os hacemos alguna serie de recomendaciones de redes sociales, webs, y vamos a empezar, si os parece, por Instagram, con la cuenta Oppo Campus. Esta cuenta está coordinada por Elena y es una cuenta donde se hace pues, una serie de recomendaciones de tips, planificaciones, técnicas para mejorar y operativizar en mayor medida nuestras técnicas de estudio. Entonces, echarle un ojo porque siempre está bien, sobre todo cuando llevamos un proceso largo de estudio, nos atascamos y a lo mejor necesitamos un poco de ideas nuevas que nos ayuden a seguir con el proceso. Muy guay, muy guay. Sí, está muy chula. Echarle un ojiño. Y luego tenemos Twitter, que ahí tenemos noticias_opos, que esto es un poquito más, nos da noticias sobre la función pública, sobre cómo está el proceso a nivel estatal, lo cual siempre es interesante estar actualizado en temática de opositora, de función pública. Entonces está bien seguirla porque así nos va saliendo de vez en cuando, no hace falta tampoco estar pendiente y nos vamos actualizando un poquillo de la realidad. Sí, yo se cuenta la sigo y la verdad es que tiene un montón de seguidores. La anterior no la conocía y a raíz de preparar precisamente este podcast la estuve cotillando y la verdad es que está súper bien. Sí. Y también tiene, pues no sé, 50.000 seguidores. 50.000 seguidores, sí. Oppo Campus, y en Twitter la de noticias_opos, 36.000. Genial. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna web por ahí? Sí, tenemos una web. Tenemos la web del CEIP número 1 de TUI. ¡Oh, qué guay! Sí, es una web súper completa, donde hay un montón de actividades para para cualquier programación didáctica, tanto de mates, de ciencias, de literatura, recomendaciones de lectura, o sea, está súper completa. Bueno, conozco la página de primera mano y cuando he podido conocer cómo trabaja ese centro educativo, el equipo directivo que tiene, lo involucrado que está el profesorado con la utilización de nuevas metodologías y demás, no me extraña que tengan esa página tan absolutamente espectacular, porque es un centro en el que el profesorado está abnegado totalmente por favorecer, por continuar, en primer lugar, investigando, conociendo nuevas formas de trabajar con el alumnado, nuevas metodologías, al margen de que, bueno, pues es absolutamente excepcional la forma de trabajar que tienen. Sí, no me extraña que la página sea realmente buena. Es buenísima. Sí, la recomiendo a todo el mundo. Muchísima variedad de recursos. De verdad que echarle un ojo, sobre todo los profes que estáis preparando el proceso selectivo para vuestras programaciones y para vuestras unidades didácticas, porque de verdad vale muchísimo la pena. Sí, desde luego que sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna más? Nada, simplemente eso. Como abarca todos los campos, pues podemos encontrar apartados de retos matemáticos, podemos encontrar proyectos de ciencias, manualidades, actividades en inglés, o sea, amplia variedad de recursos. Sí. No, la verdad es que con esta página no haría falta hacer ninguna otra recomendación en esta sección. Sinceramente no, está muy completa. Agotada. Muy bien, pues pasito a pasito seguimos y nos vamos directamente al tema de la época, que es el descanso, la importancia del descanso, ¿no? He visto a gente pasarlo realmente mal por no darle la importancia que tiene a este tema. Así es que me parece especialmente importante. Entramos en Opositor Mood. Bueno, adelante, Elena, cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que, como comentaba en la intro, es el talón de Aquiles de muchísimos opositores, de muchísimos estudiantes, porque a lo mejor también nos están escuchando otros estudiantes que no estén opositando, y es un tema que tenemos que tener en cuenta pues todas las personas que estamos en este proceso, ¿no?
lo que hay que partir de la base de que el rendimiento es igual al descanso. Sin un buen descanso, el cerebro no puede hacer una buena función, no puede asimilar los conceptos que hemos estado estudiando, por lo tanto, no podemos hacer un buen proceso de estudio. Lo cual resulta irónico, ¿no, Antonio? Cuando hablas con opositores que piensan, no, es que yo no puedo permitirme el lujo de dormir 8 horas al día porque tengo que invertir esas horas en estudiar. Estoy aburrido de escuchar ese argumento, es cierto. Y es muy irónico, porque realmente como no descanses, da igual las horas que le metas al estudio, porque es que no va a servir de absolutamente nada. Sí. Y lo que está, o sea, es que es un aspecto ya biológico, ¿no? Porque al final en el proceso del sueño es donde establecemos conexiones neuronales, es cuando el hipocampo, que es el responsable de almacenar los recuerdos, hace su función más en profundidad y coge los recuerdos de corto plazo y los pasa a la memoria a largo plazo. O sea, realmente es que es algo tan simple como eso, que es algo biológico. Sí. Científicos, neurólogos, psicólogos están cansados de repetir la importancia que tiene el descanso para que los procesos mentales se asimilen y se acomoden cerebralmente, ¿no? Y muchísimas veces utilizan una metáfora como la siguiente, y es que el cerebro funciona exactamente igual que puede trabajar un huerto, o un campo de cultivo, ¿no? Es decir, necesita un periodo, la tierra necesita un periodo de descanso para reoxigenarse, para volver a tomar nutrientes después de una época intensiva de cultivo, ¿no? Y el cerebro trabaja exactamente igual. Entonces, tenemos que ser conscientes que eso es así. Y yo estoy cansado de repetirle a muchos opositores, prácticamente siempre hay uno o dos, todos los cursos, que en algún momento del curso termina petando, si me permitís la expresión, es decir, termina colapsando. Gente que se da tanta caña que no descansa nada más que, imagínate, pues para comer, que no descansa ni sábados, ni domingos, ni festivos, que se da muchísima caña, y que terminas diciendo, mira, o te pones freno o el cuerpo te va a poner el freno a ti. Totalmente. Y termina ocurriendo, ¿eh? Es decir, en enero, febrero, marzo, que es la época crítica del curso respecto de estas cuestiones, mucha gente termina doblando por culpa de esta cuestión. Así es que yo se lo digo muchas veces a los expositores, luego si queréis os cuento una anécdota, y es que hay que hacer exactamente el mismo esfuerzo por estudiar que por descansar. Justo, correcto. Es que al final lo que comentabas tú, si no paras tú por voluntad propia, te va a parar tu cuerpo. O sea, vas a parar, mejor que pares tú. Sí. Y que no tenga que pararte tu cuerpo de una manera más brusca. Sí. Y te aseguro que pues, en estos 19 cursos que llevo en Premir he visto pasar a mucha gente que se ha encontrado en esa situación. Yo lo entiendo. Es tal obsesión la que termina entrándote por la propia oposición. Hay alguna gente que incluso tiene cierta presión de diferentes tipos, laborales, familiares, etcétera, que se ve sometido a esa necesidad de sacar la plaza, y yo lo entiendo, ¿no? Pero esas personas tienen que pasar necesariamente por entender la importancia que tiene el descanso. Fíjate que, bueno, pues leyendo acerca de esto y viendo los últimos estudios que había de estos últimos 5 años a este respecto, pues todos siguen insistiendo exactamente en lo que acabamos de comentar, ¿no? Pero hay uno que me llamó especialmente la atención, que es uno que publicó la revista Nature Communications hace ahora 3 años, algo menos de 3 años, en el 2020. Explicó que el sueño profundo, además de todo lo que sabemos, además de lo que acabamos de explicar, promueve la eliminación de derechos, estoy leyendo literalmente, promueve la eliminación de derechos tóxicos del cerebro, incluyendo la proteína beta-amiloide asociada con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer, por ejemplo. Es decir, si nuestro cerebro trabajase con personal por turnos, es como si fuese, imagínate, pues qué te digo yo, un mercado de abastos, donde abre por la mañana, está trabajando durante toda la mañana y llega la tarde, se marcha el personal que estuviera y llega un nuevo personal para barrer, limpiar, hacer limpieza y dejarlo todo impecable para el día siguiente. Bueno, pues ese es nuestro cerebro por la noche, ¿no? Exactamente igual. Eso es lo que nos dice pues este estudio, ¿no? Bueno, pues ojo,
es que no solamente te ayuda a asimilar y acomodar conocimientos, es que incluso se llegan a producir cuestiones físicas, como la que acabamos de comentar, que destruye desechos que son tóxicos para el cerebro. Yo quedé bastante sorprendido con esa información. O sea, que al final es contraproducente. Si queremos Totalmente. aprovechar el estudio, tenemos que necesariamente descansar. No queda de otra. Totalmente. Bueno, tenemos una serie de tips que, si te parece, vamos a comentarle Adelante. a nuestros oyentes, ¿vale? Que hay que tener muy en cuenta durante todo el proceso. O sea, seguramente muchos empiecen con muchas ganas al principio, pero pues según se va acercando la fecha de examen, ya nos vayamos olvidando un poco. Sí. No. Esto, tip número 1 es respetarlo de principio a fin. Totalmente. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos respetar las horas de sueño. No vamos a decir aquí ni una hora concreta de cuántas horas hay que dormir. Cada uno conoce su cuerpo. Ah, sí. Y cada uno necesita pues X horas. A lo mejor yo necesito 8 y a ti con 6 es suficiente. Entonces eso, vamos a respetar los ritmos biológicos de cada uno. Sí. Tenemos que establecer una rutina y tenemos que acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora. Intentar tener esa rutina para que el cuerpo sepa que a esta hora hay que empezar a funcionar y a esta hora hay que dejar de funcionar. Porque así, de esta manera, lo que conseguimos es que nuestro cerebro genere las sustancias necesarias tanto para la activación como para el descanso. Está claro. Luego, pues lo básico de siempre, que parece un poco obvio, pero realmente muchas veces nos olvidamos, y es mantener buenos hábitos alimenticios, tener una buena rutina de deporte que nos ayude a activarnos, sobre todo por las mañanas, ¿no? Y que nos permita estar, pues eso, activos y receptivos para ese proceso y ese estudio que vamos a realizar durante todo el día. Y luego, otra cosa también muy básica, pero que a veces tampoco respetamos, es respetar el lugar de descanso, tener un lugar establecido para el descanso y un lugar establecido para el estudio. Si nosotros estudiamos en cama, podemos conseguir dos cosas. Una, que nos dé el sueño, porque nuestro cerebro asocia ese lugar con una acción específica, que es el descanso. O otra, que es, yo creo que incluso peor, que nos active demasiado y a la hora de dormir no seamos capaces de dormir, claro. Y luego vienen problemas de insomnio, problemas para conciliar el sueño, y ahí ya nos mezclamos y ya. Entonces hay que tener determinados esos dos espacios de manera muy diferenciada. Sí, después otro componente que no podemos olvidarnos: cuando alguien duerme poco, todos reconoceremos que al día siguiente estábamos como mucho más irascibles, enseguida nos enfadamos y demás. Sí, bien, eso no, a priori no tendría demasiado problema, nada más que para la gente que nos tiene que aguantar, Bueno. ¿verdad? No tendría demasiado problema si es algo puntual. Lo que nos dicen los estudios también es que cuando esto empieza a ser acumulativo, termina en trastornos mentales, más o menos pasajeros, como puede ser una depresión, como puede ser ansiedad, etcétera. Hemos contado en algún podcast que la gente juega mucho con esto, si no recuerdo mal, en el 3er capítulo, donde para activar y desactivarse pues terminan tomando lo típico, cosas legales. Agentes externos que no vamos a meternos aquí. Contábamos, yo creo que fue en el capítulo 3, contábamos sí. un caso en el que, pues una alumna opositora por las mañanas se levantaba, desayunaba con café, al cabo de la hora y pico, 2 horas, a media mañana se tomaba un Red Bull, comía, al acabar de comer se tomaba otro café para activarse para estudiar por la tarde, a media tarde tomaba un nuevo Red Bull y después el problema es que para dormir necesitaba obligatoriamente pastillas. Con lo cual, claro, se me acelera el pulso solo de escucharte. Claro, no hay cuerpo que sostenga esto. Entonces, ¿sabes qué? Puedes hacerlo un día. Yo si hago eso un día, es cierto que ya soy un poco abuelo cebolleta y ya voy teniendo una edad, pero yo si hago eso un día, estoy sufriéndolo después 4, ¿no? Pero quien lo haga sabe que, bueno, a lo mejor un día lo puede hacer, pero tomarlo como costumbre, pues eso termina rompiendo cualquier cuerpo, ¿no? Tengo entendido que esa chica sacó la plaza a la primera, ¿no? Sí, sacó la plaza a la primera, sí, porque si no... No lo aguantaba, ¿eh? No, el cuerpo no hubiese aguantado absolutamente ese ritmo. Que nadie entienda que sacar la plaza a la primera es gracias a esto. No, por supuesto que no, pero me Obviamente refiero que menos mal que lo hizo a la primera, porque yo creo que a lo mejor 2 años ya totalmente de acuerdo. hubiera cojeado un poquito. Bueno,
Pues nada, tengo que agradecerte enormemente esos pequeños consejos que nos das, porque parecen muy obvios. Esto es lo típico de siempre, Sí. ¿no? Típicos consejos que parecen tan obvios que los no les obviamos hacemos caso. y no les hacemos caso. Y el caso es que no los hacemos. O sea, Exacto. algo que parece tan obvio y tan Exacto. estrictamente imprescindible, no lo hacemos. Bueno, pues espero que estos consejos, ahora que se acerca el verano, que llega época de recargar pilas, sean tenidos en cuenta. Que nos tomemos necesario y obligatoriamente un tiempo de este verano para descansar, Sí. porque es el requisito imprescindible para en septiembre arrancar con todas las energías. Es cierto que este año es muy especial. Al haber habido proceso de estabilización, hay mucha gente que no se presenta a las oposiciones y ya hay mucha gente que se está matriculando. De hecho, pues en Premir hay grupos cerrados, ¿no? Ya hay mucha gente que ya se está preparando para el curso que viene, ¿no? Hay mucha gente que ya en verano continúa su estudio y su preparación. Y, bueno, pues me parece estupendo siempre y cuando tengamos en cuenta esto todo que acabamos de comentar. Nos respetemos mucho a nosotros y a nuestra mente, siempre. Bueno, pues por mi parte nada más. Elena, ha sido un auténtico placer compartir Lo mismo podcast digo, contigo. Antonio. Nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo podcast. Chao.